Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Un placer poder estar en su casa. Gracias por recibirme a través de la tecnología. Y este programa es hecho para la gloria de Dios y para edificación suya. El propósito de este programa es edificarlo, consolarlo, darle visión, exhortarlo, despertarlo, motivarlo, hacerle ver la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida suya y que usted sea consciente de los tiempos que estamos viviendo. Por eso traigo hoy un tema de mucha actualidad y que no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Está allá en el libro de Mateo, capítulo 10, versos 32 y 33, que dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. Entonces, el título del programa es confesando a Cristo delante de los hombres o negándolo. Una de dos. Porque con Cristo en la vida cristiana, con el Dios de los cielos y la tierra, no hay zonas grises. O es blanco o es negro. Por eso hoy traigo como un reporte de lo que ha venido pasando allá en China y en el sudeste asiático, para que usted entienda por qué la iglesia en esos sectores del mundo tan azotados por la violencia, tan azotados por la persecución, la iglesia está prosperando. Y aquí en Occidente, en Europa, está decayendo, se volvió prácticamente un continente ateo. Y aquí en Latinoamérica están en una confusión en diversas aguas doctrinales y la gente no sabe qué esperar. Por eso empecemos con algo que encontré allá en Compass Direct, eso sí, perdonen mi inglés, donde se da un informe de hace un tiempito en China, en Vietnam, de Laos, donde decenas de grupos tribales vienen a Cristo en grandes cantidades. Allá está prohibido siquiera mencionar a Jesús, pero la gente se está convirtiendo porque hay pueblo de Dios que lo está confesando. Entonces, por ejemplo, en Laos, a partir del año 97, mire el año que le estoy dando, 97, 2007, 2017, los cristianos se han vuelto apasionados, los cristianos se han duplicado, se han triplicado, y informa esto la voz de los mártires. Así que mi amigo, a pesar de la gran persecución allá en el sudeste asiático, por creer en Cristo, la gente es arrestada, es perseguida. Por ejemplo, en el mes de noviembre hubo 20 seminarios de reeducación en los distritos de Bac Mong y Nan, eso es en Laos. ¿Para qué? Para forzar a los cristianos a abandonar su fe. Los concentran y los tienen en cárceles donde todo el día les tienen dándole enseñanza para borrar su fe de su corazón y de su mente. Y en aldeas a través de Laos, cristianos por todas partes son arrestados por evangelizar. Y, por ejemplo, en la Villa Ton Pong, 17 cristianos fueron arrestados el 26 de diciembre. ¿Por qué los arrestaron? Delito, cargo que les hicieron, asistir a la iglesia en ese lugar. Y fuera de eso los multaron, aquí en términos colombianos, los multaron con medio salario mínimo. O sea, más o menos más de 400,000 pesos fue la multa por simplemente asistir a la iglesia. Y también en enero otros cristianos fueron arrestados en una villa llamada King Kong y se les acusó de reuniones ilegales, o sea, asistir al culto. Y ellos están detenidos en una prisión llamada Savannah Ket y no se sabe cuándo van a ser liberados. Y también en la voz de los mártires habla de muchas personas cristianas, evangélicas, detenidas, encarceladas por años. ¿Por qué? Delito, cargo que les imputan, predicar a Cristo. Y el 24 de marzo, 2 hombres, 2 siervos de Dios fueron arrestados por guiar gente que pregunta cómo
se conoce a Cristo. Y unos siervos llamados Ban, Pan y Sai fueron encarcelados y están, delito, esparcir el evangelio, predicar el evangelio en las calles o en las casas. Y a pesar de que es un pueblo despreciado, oprimido, la gente pregunta en su soledad, en su tribulación, en su angustia, ¿cómo hago para conocer a Cristo? Porque no hay Biblias, no hay literatura, no hay canales de televisión cristiana, no hay emisoras, así que pero Dios ha puesto hambre en el corazón de ellos y ellos preguntan a la gente, ¿cómo hago para encontrar a Jesús? Entonces, la pregunta es, ¿por qué a pesar de la persecución, por qué a pesar de la situación tan dura que tienen ellos se arriesgan, sabiendo que van a pasar años y muchos entregan sus vidas por predicar a Cristo? Están demoliendo iglesias. Los edificios de las iglesias, de las poquitas que hay, están siendo derribados y arrestan a las personas, a los líderes. Por ejemplo, el movimiento laosiano para derechos humanos informó que el 29 de abril militares de la villa de Kenkong cerraron la iglesia, expulsaron a los miembros y los forzaron a perder sus casas. Los sacaron y los echaron con la ropita que tenían encima, quedando absolutamente en las calles. Delito, predicar a Cristo. Y cualquier otro cristiano que trate de ayudarlos a ellos también corre la misma suerte, es amenazado, o también le quitan la casa, le quitan todo, se queda sin trabajo y queda como un paria a la mano de Dios. Entonces, hermano, vemos que allá ser pastor no es cualquier cosa, ser cristiano allá no es cualquier cosa, pero sin embargo, ¿qué los mueve? El amor de Dios. Por eso, hermano, y la política en estos sectores es que le dicen a los cristianos, usted puede reunirse si ellos lo autorizan, si están de buenas pulgas, ellos autorizan, le dicen, usted como cristiano reúnase, pero está prohibido que usted haga proselitismo, que usted hable de otro, de Cristo. Y esas palabras que se dan en estos lugares, eso pasa en el mundo musulmán, eso pasa en África, eso está pasando en el sudeste de Asia, está pasando en China, está pasando en Filipinas. Eso, ¿qué pasa con eso? Muy sencillo. Hay un documento que se llama Fratelli Tutti, todos somos hermanos, todos podemos convivir en armonía, donde también se trata este punto. Usted puede creer, tener su religión o su creencia, pero no puede hacer proselitismo. Está prohibido. Y eso se va a aplicar a partir de este año, cuando implementen eso, porque nos dirigimos hacia una religión mundial. Por eso, hermano, usted que está aquí conmigo tiene la libertad todavía de ir a la iglesia, aunque ya tiene limitantes, que el pico y cédula, que determinados números, que hay que cumplir ciertos protocolos para poder ir. O sea, ya la libertad se está perdiendo gradualmente. Y si usted no se da cuenta, usted entenderá por qué nuestros abuelos y nuestros padres nos decían, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y estamos perdiendo poco a poco en este nuevo orden mundial la libertad. Y eso no va a detenerse. La pregunta es, ¿por qué Cristo lo permite? Pues la Escritura dice muy claro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y si usted no está preparado para enfrentar esto que apenas empieza, entonces yo le hago un llamado para que examine su relación con Dios, para que examine cómo está usted delante de Dios. Aquí no es cuento de religiones, de que yo pertenezco a tal organización cristiana, que es la iglesia más grande, que es la iglesia más santa, ¿sí? El diablo se ríe de todo eso. Recuerde que yo le he enseñado, y aquí vuelvo y se lo digo,
¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una relación personal con Cristo, a través de Cristo. Y si usted no tiene esa relación, ¿de qué le sirve ir a la iglesia si usted no ha nacido de nuevo? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, Saulo de Tarso, conocido como Pablo después de la conversión. Él conocía la ley, la Torá, el Pentateuco, era tremendo. Conocía todo el libro de Isaías, conocía a Daniel y muchos libros del Antiguo Testamento. El hombre era un erudito. Era fariseo de fariseo y pertenecía al Sanedrín. Y era parte, por ejemplo, del cuerpo del tribunal que velaba para que la gente no contaminara la doctrina. Y él combatía abiertamente y tenía el respaldo del liderazgo del pueblo de Israel para combatir y destruir todo lo que se opusiera o tratara de desviarlos de la fe mosaica, de la fe abrámica. Y ayunaba, diezmaba, ofrendaba. Era un hombre muy religioso, un hombre celoso de extremo, pero tenía un problema: no conocía a Jesús. Y camino a Damasco, Dios mismo, como dicen, lo bajó del caballo y tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida cambió. Eso es lo que necesita. El hombre de una vez ayunó 3 días, el Señor le dejó ciego. ¿Para qué Dios dejó ciego a Pablo por 3 días? Para que él se sintiera totalmente incapacitado, limitado y dependiente de los demás, y el Espíritu Santo trató duramente con él y después lo levantó, lo ungió y fue un hombre que se volvió el heraldo de Cristo. De perseguidor pasó a ser perseguido y ofrendó su vida allá en Jerusalén, ofrendó su vida en la capital del Imperio Romano. Entonces, pero ¿qué lo sostuvo? Fue azotado, fue apedreado, fue amenazado, fue humillado, escupido, arrastrado. De todo le pasó a él. Pero él no negó a Cristo. Hoy estamos en una generación que dice creer en Cristo, que lo ama, pero que lo niega. Primero con su testimonio, segundo que no le habla a nadie de Cristo. Pero mire estos cristianos en Laos, en Vietnam, en China, ellos esparcen, a pesar de las amenazas y del peligro del cual son conscientes, ellos van predicando el evangelio en una forma apasionada. Y por ejemplo en Laos, ahora ya se acercan a los 30 millones de convertidos, a pesar de esta ley y de este control draconiano que tienen sobre ellos. No les importa morir, no les importa que los torturen, no les importa quedarse en una cárcel quizás para toda la vida, no les importa que les quiten la casa, los alejen y los dispersen de su familia. ¿Por qué? Porque ellos toman muy en serio la vida cristiana. Y eso es un ejemplo que tiene que aprender los cristianos de Occidente. Quizás sea usted uno de ellos que me está escuchando. Por ejemplo, allá en Vietnam hay más de 200,000 cristianos y el número aumenta diariamente. Y hay más de 600,000 cristianos en una provincia que se llama Hamong, en China. Y aunque les suene increíble, la iglesia cristiana más grande y de mayor expansión en el mundo es la iglesia china bajo el régimen chino. Entonces, ¿por qué entre más persiguen la iglesia, más crece? Porque la gente se toma en serio su vida cristiana. Cuando hay libertad, cuando hay comodidad, cada uno vive en su propia burbuja y creyendo y sacando sus propias tesis de cómo es el cristianismo, y ellos hacen y deshacen. Estamos en el tiempo de los jueces, donde todo el mundo hace lo que quiere. Por eso hubo un pastor chino que pasó 30 años en una prisión china. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Esa es la gente que se necesita, que se hayan convertido, que hayan nacido de nuevo. Mira Nicodemo religioso también, poderoso, influyente, una posición privilegiada,
Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo? A pesar de que ayunaba, diezmaba, ofrendaba, ayunaba, cumplía todas las fiestas y protocolos de la ley mosaica, él no conocía a Jesús, no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y eso es lo que usted necesita, tener un encuentro personal con Cristo. Ahora, la razón por la cual ellos arriesgan su vida y lo pierden todo es porque han tenido un encuentro personal con Cristo y ellos cumplen literalmente ese texto de 2 Corintios 5:17. El día que el Señor me abrió los ojos espirituales para entender ese texto, que no tiene ninguna dificultad para en la parte cognitiva entenderlo, pero en la parte espiritual debe ser revelada el rema de la palabra. Ese día mi vida cambió. De modo que si alguno está en Cristo, y empieza el proceso de Dios a tratar con usted, porque usted puede ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Tener una unción que, como decía alguien, que se le salga por los oídos, le chorríe de los hombros para abajo, pero usted está pisando la tierra y mientras usted sea hombre, alguna cosa tiene, y aún así todos merecemos ir al infierno por causa del pecado. Por eso la salvación es por gracia. Por eso nosotros tenemos que entender que es un privilegio en más de 6.500 millones de personas ser una persona que conoce el Evangelio, ser una persona que todavía puede disponer de en su casa con toda libertad a la hora que quiera de abrir la palabra, estudiarla, puede arrodillarse en su casa, puede prender su televisor o su celular y sintonizar programas cristianos las 24 horas del día, y sin embargo la iglesia en Occidente está en decadencia, está en apostasía, porque no se toma en serio. Y recordemos el texto de Mateo 10, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos son textos que deberían llamar poderosamente la atención del pueblo de Dios, porque usted está confesando a Cristo. Se confiesa de dos maneras: con el testimonio. La parte más dura, el lugar más duro aquí en Occidente para ser cristiano es en el hogar, porque ahí lo conocen a usted en chancletas. Entonces ahí, pero uno tiene que luchar contra el carácter, tiene que luchar con la convivencia, con sus hijos, con su pareja, con la parte económica. Tiene que luchar con la salud, con los problemas que los hijos van presentando o van trayendo por el proceso de crecimiento en que ellos están. Y ahí nuestra fe, Dios va tratando en todas las áreas. En unas, no digamos que le cuesta más trabajo, porque Dios tiene el poder de cambiarnos así, pero Él no nos violenta. Él quiere que nosotros seamos conscientes y reconozcamos, yo tengo problemas en tal área. Por ejemplo, ¿en qué áreas podría tener este pastor que le está hablando ahorita mismo problemas? Yo por lo menos una de las batallas más duras que he enfrentado en mi vida cristiana y que todavía lo tengo es la lucha del carácter. Dios ha ido ganando terreno y yo he ido perdiendo, y tenemos que vivir lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo decrezca, ¿sí? Para empezar a estar viviendo en el Espíritu. Por eso, dos cosas quiero presentarles a ustedes. Uno, lo que confesar o negar a Cristo significa. Vuelvo y leo Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa palabra me confiese viene del griego homologesei. Homologesei quiere decir que confesar en mí, indicando un sentido de unidad en Cristo. Por eso Jesús decía, yo y mi Padre somos uno solo. Y usted debe decir, yo y Cristo Jesús somos uno solo. Ya no vivo yo, lo dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Él primero lo confesó, lo conocía porque tuvo un encuentro personal con Cristo.
Ser cristiano no es ir a la iglesia. Es muy importante ir a la iglesia y Dios lo ordena en Hebreos 10, no dejando de congregaros. Muchos cristianos livianos, para ellos ir a la iglesia, ahora ellos están de vacaciones en un sabático, mientras dure la pandemia no voy a la iglesia. Es un error, porque Dios ordena ir a la iglesia a pesar de las limitaciones. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque me contagio del bicho. Pero salen a hacer mercado, van a los centros comerciales, van a los hospitales si están enfermos, van a la tienda, salen a paseos, salen a los parques, pero no van a la iglesia porque se contaminan. Esa es una percepción equivocada. Mientras haya oportunidad de ir a la iglesia, hay que reunirse con los hermanos y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, si usted quiere confesar a Cristo, tiene que identificarse con Él, tener un encuentro personal con Él, porque nadie da de lo que no tiene. Y usted debe preguntarse, ¿cuánto hace que usted no le predica a Cristo a una persona? ¿Cuánto hace que usted no reparte un tratado? Perdón. Entonces, cada uno da lo que tiene, y Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso estos cristianos chinos, estos cristianos del sudeste de Asia, del Laos, de Vietnam, del Vietcong, en cada oportunidad que ellos tienen, hablan y defienden el evangelio y dan su vida. Porque ellos no solamente dicen Señor, Señor, como dice Mateo 7:21, ellos confiesan a Jesús delante de los hombres, y Jesús dijo, yo también, ojo a esto, Mateo 10:32, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué es del hombre? ¿Qué de la mujer? ¿O qué del hermano? ¿Qué de la hermana? ¿Qué del joven que dice que es cristiano y niega a Cristo? ¿Qué de la persona que tiene miedo de defender a Cristo y reconocerlo y hablar abiertamente de Él? Son cristianos de la secreta. Y vuelvo y le leo Mateo 10:33, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces Cristo va a negar, a desconocer y a repudiar a la persona que lo niegue delante de los hombres en aquel gran día del juicio. Si llega a ser salvo, se va a enfrentar al Señor en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo. Entonces, o quiere escuchar las palabras de Cristo allá en Mateo capítulo 7, que se lo tengo aquí, en el versículo 23, que dice en una forma aterrorizante, que dice así, entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Es una maldad delante de Dios que un cristiano no abra su boca y predique el evangelio cumpliendo la gran comisión que Él ordenó. No es voluntario, es una orden de Dios. Por eso el que niega a Cristo ahora será negado por Él en ese entonces. ¿Usted qué va a hacer? Recuerde lo que decía la abuela, yo aquí a veces se lo digo, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. En Lucas capítulo 13 versículo 28 dice, allí será el llanto, el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Es una palabra tremenda. Usted está incluido en la galería, dentro de la lista del pueblo de Dios fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Mateo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La segunda cosa que le quiero compartir antes de terminar es cómo los que están interesados en la salvación son probados por esto. Si usted es salvo, usted dice que es cristiano, que Cristo lo ama y habla hasta en lenguas, este texto apunta más allá de los apóstoles, hasta los discípulos en todo el mundo, para cualquiera.
Y hay una evidencia necesaria para ser discípulo de Jesús, es reconocerle públicamente. Yo honro a los que me honran. Piense bien, usted tiene, querido hermano o querido cristiano, que estar dispuesto a reconocer a Cristo públicamente y a confesarlo abiertamente, sin temor, delante de las personas. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer lo mismo con usted en el cielo. Entonces, ¿qué pasará con usted si te avergüenzas de Cristo? ¿Qué si te avergüenzas de decirle a tus amigos perdidos, a tu propia familia, a tus compañeros de trabajo, que has pensado que eres cristiano, pero nadie sabe? ¿Qué si usted tiene miedo de decirle a tus padres, a los budistas, a los católicos, a los mormones, al ateo, al escéptico, al que sea, que necesitan a Cristo como Señor y Salvador? Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso está en Marcos 8:38. Ahora, si usted es declinado por Cristo, o sea, rechazado, es no tenerle, usted no tiene a Cristo como mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Usted va a comparecer delante de Dios, y si usted no tiene a Cristo de su lado, el cometiere pecado, abogado tenemos para delante del Padre. Entonces, y lo va a tener como juez y no como mediador, no como abogado. Entonces, esto debería horrorizarlo, esto debería despertarle y ponerle los pelos de punta, y usted despertarse. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué pasa? Y te alumbrará ¿qué? La luz de Cristo. Por eso, mi amigo, no se arriesgue, usted que dice que es cristiano, que es bautizado en agua y que de pronto tuvo una experiencia espiritual, un bautismo en fuego, ha tenido su propio Pentecostés, pero por A o por B, por circunstancias que usted y Dios conocen, usted ha descendido a un nivel total de apostasía. No predica, ya perdió el fuego, ya no ora, ya no se mete con Dios, no da testimonio de Él, no se congrega, ya no diezma, ya no ofrenda, ya no vigila. O sea, pero usted dice que es cristiano. Recuerde el dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. No se arriesgue a ser rechazado ni repudiado por Cristo, porque usted necesita levantarse. Levántese, como el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Hoy el Señor lo llama a usted. Carlos, María, Antonio, Josefa, Blanca, Selmira, levántate. No siga escondido en la burbuja de la comunidad. Aprenda de los cristianos de China, del sudeste asiático. Así que, mi hermano, termino con lo que empecé. Mateo 10, 32, 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también, dice el Jesús de la gloria, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si usted no ha recibido a Cristo, ya sabe que va a enfrentar a Cristo como juez. Y Él va a abrir el libro de la vida, y si usted no está escrito, está perdido, ya no hay nada. Mientras tenga vida aquí, es hora de arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Apresúrate, porque la puerta de la gracia se está cerrando. El tiempo de la salvación se está terminando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este programa lo despierte, lo anime, y usted tome la decisión de buscar más de Dios de verdad. No solo hay intenciones, basta de disculpas, decídete. Que Dios te bendiga.